Y damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto ponente, el doctor Po-Chong Lee, con su tema Resiliencia Económica Post-COVID, nacionalidad ecuatoriana taiwanesa, docente en Ciencias Económicas, investigador de temas económicos y financieros, docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad de Posgrados del Ecuador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juan. Siempre un gusto. Puede seguir con su ponencia. Gracias. ¿Sí logramos ver la diapositiva? ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor. Excelente. Gracias. Buena tarde o noche a todos. Agradeciendo también al Instituto Superior de Galileo por la consideración. Y a Estefanía Zurita por hacer el enlace también. Muchas gracias. Este tema de la resiliencia económica es particularmente interesante debido a las crisis que hemos experimentado últimamente. En particular, la crisis financiera, que fue la última grande, esta pandemia que en la historia no lo hemos visto a la escala global en la que está sucediendo. Y por eso fue muy pertinente justo escribir o hablar sobre la resiliencia económica, que es un tema un poco diferente a la eficiencia económica. Entonces, el título de la ponencia le cambié un poquito, trampeando con el público, pero también va en concordancia con un paper que ya se lo envió para ser publicado. Le llamamos El diablo se viste de eficiencia, resiliencia económica post-COVID, basado en esa película del diablo se viste de Prada. Bueno, entonces, brevemente lo que vamos a ver es cuáles son las dimensiones de la resiliencia, el argumento en contra de la supereficiencia. Los resultados económicos, por ejemplo, no son al azar cuando pensamos en la eficiencia. El problema de la concentración y consolidación. Y una vez que podemos desmantelar ese argumento, podemos hablar de cómo hacemos las políticas de la institucionalización de la resiliencia, cómo la sociedad o los entes económicos pueden crear mayor resiliencia en la economía. Y las estrategias que introducimos son introducir fricción y limitar las escalas, crear buenos empleos y educación para la resiliencia. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ojalá menos de 40 minutos. Me dijeron 40 minutos, que es demasiado para la atención de la gente. Bueno, empecemos. ¿Qué es la resiliencia? Hay muchos conceptos de la resiliencia. Esta es una definición un poco más genérica, pero luego se la contextualiza a diferentes tipos de resiliencia. Hay resiliencias hasta psicológicas, ¿no? Después de que usted rompa con su novio o novia, ¿cómo se recupera de eso? También es resiliencia. A nivel de ecología, existe también este concepto de resiliencia, cómo se readaptan a sus nuevos ambientes, a los ecosistemas. Entonces, esta definición, la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada, se podría decir que es un gran concepto flojo o muy fungible de la resiliencia. También puede indicar volver a la normalidad. Entonces, en este contexto de COVID, la resiliencia creo que es hasta más importante que la eficiencia. Perdón. Sí. Entonces, veamos acá. Entonces, estoy, viendo dónde pongo estas que me están tapando. Ya. Sí,
un momento, estoy arreglando esto de las cámaras. Ah, perfecto, excelente. Bueno, reducir el impacto de la crisis y aprender a mejor lidiar con eventos desfavorecidos generalmente son los objetivos primordiales de un gobierno. Los países están sujetos a una gran variedad de conmociones económicas, que pueden ser financieras, crisis de deudas soberanas, fluctuaciones de los precios básicos de las exportaciones, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el petróleo, o volatilidad en general de la economía mundial. Estas perturbaciones pueden aumentar el riesgo para los hogares, los inversores, los gobiernos, y cuando son suficientemente grandes, pueden desencadenar en crisis y desviar a la economía de su crecimiento normal, o de su estado común. Y esto puede provocar un estancamiento de larga duración. Con el aumento de la interconectividad global, el estudio de la resiliencia ha llamado mucho la atención, ya que comprende, por ejemplo, qué es lo que se necesita para recuperarse de este proceso, las capacidades que deben desarrollarse para que no se sufran estas eventualidades o estemos mejor preparados para las próximas eventualidades. Si hablamos de las dimensiones de la resiliencia, tenemos 4 dimensiones de la resiliencia. Estas tienen que ver con lo que se desea recuperar después de un gran shock externo o de un cambio de la comunalidad, la normalidad. En el caso vemos que hay equilibrio, ¿sí? En el caso del equilibrio estamos hablando que está estrechamente relacionado con la idea recurrente de recuperarse en un shock externo y recuperar las cifras de crecimiento anteriores, por ejemplo. El segundo, la dependencia de la meta, habla de los criterios de equilibrio múltiple que se requieren para no encasillarse o encerrarse en ese nivel de crecimiento subóptimo. La perspectiva de sistemas tiene que ver y toma en cuenta las múltiples variables que componen una sociedad, como las áreas políticas e institucionales. Y esto es lo que nos vamos a hablar más en esta presentación. Finalmente, la perspectiva a largo plazo tiene que ver con un análisis sobre las variables macroeconómicas que nos interesa a largo plazo. Entonces, estas son las dimensiones. Nosotros hemos de hablar más de la primera y la tercera, de cómo recuperarnos después de un shock, y particularmente instituciones o qué políticas se deberían incursionar para poder regresar a estas. Sin embargo, no vamos a desconocer o desconsiderar la segunda y la cuarta, ¿no? Porque también están ligadas a todo este concepto de la resiliencia. Entonces, si regresamos un poco, ¿no? Aquí tenemos que hacer el argumento en contra de la eficiencia, ¿no? Pero para empezar, siempre empezamos con uno de los padres de la economía moderna, que es Adam Smith, ¿sí? En su obra emblemática, La riqueza de las naciones, Adam Smith hablaba de la especialización del trabajo, ¿no? Y que eso llevaba a eficiencia para que puedan producir sorprendentemente las empresas. Esto sucede porque las recompensas derivadas de la eficiencia se vuelven más desiguales a medida que mejora la eficiencia. Entonces, uno de los grandes padres ha sido Adam Smith en la creación de la especialización y la eficiencia. Y de ahí creo que hablamos de David Ricardo. Es muy difícil no hablar de David Ricardo después de Adam Smith, que hablaba más bien de la eficiencia
sobre en principios de economía política y tributaria, argumentaba esta teoría de la ventaja comparativa, ¿no? Que es más eficiente que los trabajadores portugueses, por ejemplo, hagan vino, los ingleses hagan ropa, y el beneficio en la sociedad es ese intercambio. Otro de los precursores es Frederick Winslow Taylor, ¿sí, no? Introdujo la idea de que la administración puede ser una ciencia. Y en su apogeo, un poco más moderno, tenemos a Edward Deming, que con su sistema de gestión de calidad podía eliminar todos los residuos en el proceso de la producción. Entonces estos cuatro, Smith, Ricardo, Taylor y Deming, se convirtieron la economía, ¿sí, no?, en una función con el objetivo de eliminar el desperdicio, ya sea de tiempo, materiales o capitales. Y crearon esta virtud pura, podría decirse, de la eficiencia. Y está incorporado también, si hablamos a nivel internacional, por ejemplo, en los preceptos de la Organización Mundial del Comercio, cuyo objetivo es hacer el comercio más eficiente. Incluso también si hablamos de las políticas neoliberales plasmadas en el Consenso de Washington, vemos que, por ejemplo, la liberalización del comercio, la inversión extranjera directa, formas eficientes de no cobrar impuestos, desregulación, privatización, mercados de capitales disque transparentes, todo esto promueve básicamente estas ideas de cómo se debe hacer el negocio en el planeta. Entonces, bueno, también hay que reconocer el desperdicio o la ineficiencia es un objetivo razonable, ¿no? Un enfoque excesivo, el problema es que existe un problema excesivo porque todas las reglas del juego, del comercio, la producción está basada en la eficiencia. Y el problema es que a largo plazo el entorno empresarial se vuelve extremadamente arriesgado. A pesar de tener altos rendimientos, sin embargo, estos resultados son insostenibles. Entonces, ¿cuál es el remedio que hemos visto localmente? Es que las empresas, el gobierno y el sistema de educación se centran más fuertemente en una fuente un poco menos conocida, que es la resiliencia. Entonces, para hacer ese argumento de que para hacer el argumento de por qué la eficiencia no es lo que creemos que es, especialmente cuando se venga un shock, tenemos que hablar de ciertos supuestos económicos, ¿no? Y podrían ser hasta mitos. Entonces, uno de estos supuestos es que la economía no juega los dados como creemos. Cuando hablamos de resultados económicos, por ejemplo, las ganancias, los ingresos, excedentes, creemos que son aleatorios, ¿no? Porque son tan complicados de explicar por qué llegaron a ser, porque la distribución asumimos que debería ser aleatoria, quiénes son los ganadores y perdedores en una sociedad, pocos son los ganadores, pocos son los perdedores, la mayoría de negocios sobrevive. Y eso es lo que asumimos, ¿no? Que si los resultados económicos son aleatorios, creeríamos que siguen una distribución gaussiana. Y como vemos en el gráfico, ¿se acuerdan? Este gráfico es el que siempre hacen en estadísticas sobre la distribución gaussiana o la distribución normal. Vemos que la mayoría
las recompensas, ¿sí o no? Si hablamos de empresas, la mayoría de gente estaría aquí en el promedio. Se supone que esta es la idea, ¿no? De que la mayoría de negocios sobrevive, muy pocos son ganadores, muy pocos son perdedores. Sin embargo, vemos que esto no se asemeja a la evidencia empírica. Esto tal vez funcione en la naturaleza, ¿sí? Si consideramos la altura, el peso, la inteligencia, y agregamos estos datos, vemos que el conjunto de los datos se distribuye normalmente y adopta la forma de campana. Por ejemplo, ¿sí? No sé si vieron una entrevista con Álvaro Noboa, la gente le dice, la gente cree que usted no es muy inteligente, y él dice, no, mi IQ es de 150. Y hablando de una distribución normal, un IQ de 190, estamos diciendo que, al menos él, dice que es más inteligente que el 99.75 del resto de la población, ¿no? Y que Nabela también, y que sus hijos son también recontra que genio. Entonces, hablamos de eso, ¿no? De que en una distribución normal, asumiendo que sea verdad eso, esos extremos son muy raros. Sin embargo, lo que vemos más en común con los negocios, y especialmente en cómo se conciben los negocios hoy en día, es esta distribución de Pareto. Esta distribución de Pareto lo llaman también la distribución 80-20, ¿no? Que el 20% de la población, o lo que quiera estudiar usted, se lleva el 80% de las ganancias o los ingresos, o es dueño de esa riqueza. Entonces, básicamente, en una distribución Pareto, la gran mayoría de las incidencias se agrupan en el extremo inferior. Hablamos de acá. Entonces decimos, este 20% es dueño del 80% de los resultados. Y pueden verlo, ¿no? Si ustedes hacen ventas, van a ver que los mejores 20 clientes suyos le hacen el 80% de sus ventas. Y podría hablar de producción. En mi institución tal vez sea verdad eso. El 20% de los mejores profesores producen el 80% de la producción académica. O es más o menos en esa relación. Y si no me creen, bueno, hay que ir por mejor ejemplo, ¿no? Si queremos hablar de Instagram, ¿sí? ¿No? Los seguidores de Instagram también siguen esta distribución Pareto. Por ejemplo, si hablamos de número de seguidores de Instagram, Ariana Grande, ¿no? Ariana Grande tiene, recién revisé hoy para esta presentación, 208 millones de seguidores. Esto implica que los candidatos, o sea, la idea en Instagram, la pregunta que nos hacemos siempre es a quién seguir. Y a quién seguir depende de a quién está siguiendo todo el mundo. Entonces, en el caso de Ariana Grande, ella, debido a que es famosa, tiene muchos más seguidores. Y porque todo el mundo quiere seguirles, entonces al final, al menos estadísticamente, todo el mundo acaba siguiéndole, ¿no? Entonces, en estos casos estamos hablando que el efecto, muchos seguidores, se convierte en la causa, además del efecto, seguidores adicionales. Por lo tanto, los seguidores de Instagram tienen una distribución de Pareto donde muy pocas personas tienen la mayoría de seguidores. Y una gran proporción de personas tiene solo unos pocos. Por ejemplo, otro ejemplo es Kim Kardashian, ¿no? Kim Kardashian también tiene 192 seguidores. Y si hablamos del promedio de la gente, el número promedio de seguidores en Instagram es entre 150 a 200, lo que es una tremenda fracción pequeña que tiene Ariana Grande, ¿no? Y aquí hablo de mí mismo, ¿no? Si ven Po Chun Lee,
tendrá solo 304 seguidores en Instagram, un poquito más que la media. Y está disminuyendo ese número. Ya no uso Instagram. Entonces, creo que hace una semana revisé, tenía 308 y ahorita tengo 304. Así que si hablamos de la distribución Pareto, el común de los mortales como nosotros, realmente es dueño de muy pocos seguidores, mientras que los titanes de Instagram se llevan casi todos los seguidores. Estamos diciendo también que los resultados de la naturaleza, por ejemplo, su altura son eventos independientes. El hecho de que usted sea más alto no le hace más bajo a nadie. Pero en este caso, en el caso de Instagram, el hecho de que Ariana Grande o Kim Kardashian atraen más atención significa que el tiempo que la gente le dedica a usted en atraer o en poner ojos a usted es mucho menor, ¿no? Entonces, ese es este efecto, ¿no? De que existe una polarización entre los resultados de muy pocos titanes y el promedio casi no recibe nada. Y esto lo vemos también, por ejemplo, si hablamos de los negocios, en la industria, cada vez, especialmente en el mundo desarrollado, las ganancias cada vez se concentran más en un puñado de empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 75% de las industrias estadounidenses se han concentrado más en los últimos 20 años. En 1978, 100 empresas, las 100 empresas más rentables tenían el 48% de las ganancias, mientras que para 2015, las que se cotizan en la bolsa, antes era 48% de las ganancias. Un puñado se lleva ahorita el 84% de las ganancias. Entonces vemos que la configuración empírica es una distribución Pareto, ¿no? Algo así como el 20-80. El 20 mejor por ciento de las empresas se lleva el 80% de las ganancias del mercado. Y eso también, al igual que Ariana Grande, nos sucede también en cualquier plataforma digital, ¿no? Entonces, ese es un argumento, ¿no? De que creíamos que existía una distribución normal de los resultados económicos, cuando la realidad es otra, ¿no? Vemos una concentración de muy pocos que se llevan todo. Y una de las razones por qué ha sucedido esto es este concepto, ¿no? Concentra, consolida y vencerás. Haz una sola empresa grande, hazlo recontra que eficiente y vas a ver que tú te llevas esa distribución de 20-80. Entonces, uno de los grandes supuestos sobre la eficiencia que se contraargumenta es sobre el comportamiento de las economías de escala y la competitividad de los agentes económicos. ¿Y qué esperamos, por ejemplo, de una política antimonopolio? Es justamente que se configure esta redistribución, ¿no? De que queremos muy pocos ganadores, no queremos mucha gente que quiebre. Y la mayoría se está distribuyendo las ganancias o los ingresos o el mercado. Sin embargo, como decíamos, la realidad es más esta, ¿no? El 20% se lleva al 80%, muy poquitos. Y aquí estoy yo en Instagram, pero tal vez ya no tengo ni cancha para hacer eso. Estaremos en ese 80%. Entonces, antes de hablar del monocultivo de las... estamos hablando, sí. ¿Cuándo vemos este problema de concentración y consolidación? Uno es justamente el monocultivo de las almendras. En Estados Unidos, por ejemplo, se cultivaban en varios lugares las almendras. Y algunos mejor que otros, ¿no? Y como en la mayoría de los contextos, la producción, si se quiere realmente aumentar la producción, debe obtener lo que llaman economías de escala, ¿no? Más barato se vuelve cuando más haga.
Y esto sucedió en el Valle Central de California. Yo pensé en este ejemplo porque estudié en Estados Unidos 6 años, en Los Ángeles, y cuando usted viaja de Los Ángeles a San Francisco, pasa por el Valle Central de California, que es creo que uno de los productores más grandes agrícolas a nivel mundial. El caso de las almendras, por ejemplo. Ese es el lugar perfecto para cultivar almendras y hoy, según las últimas estadísticas, produce el 80% de todas las almendras del mundo. Y esto es el ejemplo clásico de lo que lo llaman los biólogos un monocultivo. Una sola empresa produce un producto y una sola compañía domina en una industria. Y un solo protocolo o know-how domina todos los sistemas. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, decimos, esta eficiencia tiene su precio. A pesar de que la industria de la almendra eliminó sus redundancias, holguras, un evento climático extremo, por ejemplo, o un virus pernicioso podría acabar con la mayoría de la producción mundial de las almendras. O sea, lo que tenemos que hacer es introducir un virus en ese valle y el mundo se queda sin almendras. Entonces, ese es el problema con el monocultivo, de que puede ser eficiente, puede tener esas economías de escala. Sin embargo, un shock externo como un virus o un cambio climático, por ejemplo, acabaría no solo con las almendras de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y esto es por qué se permite, es porque solo ellos a nivel mundial, hablando de competencia, reglas de mercado, reglas de comercio, podían obtener debido a este estado. Hay otros efectos colaterales también. Uno de estos es que en el caso de las flores de almendro de California, tienen que ser polinizadas en el mismo periodo del tiempo, porque los árboles crecen en el mismo suelo y experimentan el mismo clima. En otras palabras, para polinizar existe una ventana muy pequeña para poder traer a las abejas y poder polinizarlas. El problema es que en ese momento en la historia, digamos, una vez al año, todas las abejas de Estados Unidos básicamente se las lleva a polinizar en California, en este valle, para la producción de almendras. Y lo que sucede es que las abejas a nivel genético también tienen menos resistencias. Y por eso es que año a año también oímos que la población de abejas está disminuyendo, y es en parte porque queremos crear esta eficiencia en los monocultivos. Entonces, eso es a nivel, como decíamos, biológico, ¿no? Y aquí les damos las fotos sobre el monocultivo, la polinización de la flor y con las abejitas. La idea es que un desastre en este valle no solo podría acabar con la producción de almendras, sino que estas mismas abejas que se los lleva a otras partes de Estados Unidos para polinizar manzanas, naranjas, etcétera, también pueden sufrir un cambio. Y por eso es que el monocultivo en este caso, la eficiencia que resulta de esto no necesariamente cumple con esta idea de la resiliencia. Si queremos hacer otro ejemplo más relacionado a la administración, que es lo que ustedes también ven, es hablar de Wayne Huizenga. Creo que el administrador de desechos más conocido en el mundo, el rey de la basura, fundador de Waste Management. Sí, Waste Management es, creo que, la empresa más grande y consolidada en lo que es administración de desechos, ¿no? Hay dos razones, dos factores importantes que observó Wayne Huizenga.
en este negocio, ¿no? Lo que se dio cuenta eran que los vehículos eran caros y se usaban intensamente. Tenía que usted reemplazarlos regularmente. Y el mantenimiento y la reparación, el uso intensivo, era crítico y costoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaba el modelo de administración de empresa? O sea, la administración de los desechos. Era que empresas pequeñas tenían sus propias rutas y ellos se dirigían a algún depósito de reparación según el uso intensivo que tenían. Él se dio cuenta que en una región determinada dos cosas serían posibles. Primero, si es que consolidaba las rutas, o sea, decían, vamos a agarrar a concentrar a todas esas pequeñas empresas, vamos a hacer una sola. Él podía aprovecharse de las economías de escala. Una era que podía comprar estos camiones a un precio reducido, debido a que no es lo mismo comprar 3 camiones que comprar 100. Entonces, debido a que podía comprar 100, concentrando estas rutas, consolidando estas rutas, tenía realmente un poder de negociación para adquirir estos vehículos que, como dijimos, se dañan rápidamente. En segundo lugar, podía cerrar instalaciones de mantenimiento individuales y construir uno más eficiente. O sea, en vez de tener 5 o 20 lugares donde hacer el mantenimiento, podía consolidarlo en un solo lugar. Entonces él generó todos estos recursos y podía expandirse a nuevos territorios. Y esto es lo que vemos, ¿no? Que una sola empresa como Waste Management se encarga de toda la basura regionalmente. Entonces, como que estos camiones son los que podían serviciar a todo el mundo. Entonces, esto que sucedió es que ejerció una presión competitiva sobre todo a los operadores pequeños, porque Waste Management podía ingresar a sus territorios y debilitarlos, que podían recoger la basura de una manera mucho más eficiente y barata. Acababa con todos los pequeños, llamemos, administradores de desecho. Y la consecuencia de esto fue eso, ¿no? Que la industria se consolidó rápidamente, Waste Management se volvió el actor dominante, obteniendo la mayoría de las ganancias. Después hubo la competencia, Republic Services, que era el segundo, y el resto era, como decíamos, en esa distribución Pareto, ¿no? 2, 3 dominan el 80% y el resto que queda se encarga, el 80% del resto se encarga del 20% de la administración de desechos. Entonces, bueno, y eso es malo, es la pregunta. ¿Será malo eso? ¿Será malo que podamos recoger la basura más barato? En Quito tenemos esa idea, ¿no? De que, ¿por qué en Quito la administración de desechos cuesta el doble que Guayaquil por tonelada? Entonces, hablamos de que será malo que sean eficientes, especialmente que es un servicio público. Bueno, todo depende de qué suceda con qué sucedería, por ejemplo, con el bienestar social. Estamos también hablando de que debido a esta consolidación, ¿cuál sería el bienestar social de sus trabajadores? Y esto se vuelve más sostenible debido a este factor de la eficiencia. Entonces, bueno, ahí está básicamente el resultado de la consolidación y la concentración, ¿no? Tenemos a un tipo, Wayne Wasenga, que se dio cuenta de que si podía adquirir más camiones y recoger más rutas, podía negociar mejores precios para sus camiones y sus camiones también podían ser mantenidos en un solo lugar, reduciendo el costo de mantenimiento, y eso a largo plazo lo iba a llevar a ser el monopolio, ¿no? El único que se lleva a todo esto. Podría ser más barato para los consumidores
consumidores es un argumento. Sin embargo, para las personas que trabajan en esta industria, no necesariamente debido a la eficiencia, el bienestar de ellos ha mejorado. Entonces, ahorita sí hablamos sobre la resiliencia, en cambio, ¿no? Es que no estamos felices con todo esto. ¿Qué podemos hacer? Como decíamos, ¿no? La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las dificultades, volverse a ponerse en forma después de un shock. La diferencia está entre estar adaptado a un entorno existente, que es lo mismo que ofrece la eficiencia, y ser adaptable a los cambios en el entorno. Y los sistemas resilientes se caracterizan típicamente por las mismas características, ¿no? Diversidad, redundancia, holgura, que la eficiencia busca destruir. Entonces, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo nos podemos recuperar de un shock externo? Depende también de introducir un poquito de fricción. O sea, no queremos ese mundo muy eficiente, donde cada centavo es contado, sino que tenemos que darle cierta holgura, ¿no? Cierta flexibilidad. Y también es diversidad. ¿Sí? La idea de sobrevivencia en la naturaleza o en la economía es tener la diversidad. Que cuando nos llegue esta pandemia, existe pues parte de la población que es asintomática, ¿no? En el caso del COVID. Y en teoría, la sangre de estas personas asintomáticas pueden ser donadas y ser un paliativo para algunos casos de COVID. Entonces, estamos hablando que tener diversidad ayuda a la recuperación de un shock. Entonces, para frenar el avance de la eficiencia y fomentar resiliencia, hay que crear una agenda basada en esas dimensiones que hablábamos antes, particularmente enfocado en la recuperación de un shock, basado en las políticas e instituciones que puedan ayudar a la recuperación y la resiliencia de la economía. Entonces, cuando hablamos de crear holgura o introducir fricción, ¿de qué hablamos? En la búsqueda de la eficiencia, las instituciones y organizaciones pueden crear un trabajo de rutina que se puede minimizar. La idea es que pensamos más, sin tener que usar el lenguaje académico, es invertir en la gente. El problema que hemos visto es que ¿por qué se hacen salarios mínimos? Los salarios mínimos se crean justamente para no tener que invertir en la persona. Para evitar también horas excesivas, ¿cierto? O para que la gente pueda recibir salarios bajos y siempre nos dicen es para optimizar el tiempo, ¿no? El tiempo de la empresa, más que nada. Y lo que decimos es que la mano de obra no es el único costo en el proceso productivo. Y que a nivel de eficiencia, como lo llaman, muchos gerentes lo primero que hacen es reducir el costo del personal cuando algo le va mal, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las industrias, doña? Usted si es que piensa en McDonald's, ¿por qué usted puede pagar salario mínimo a alguien en McDonald's? Es porque ellos diseñan el sistema para que la gente de bajas habilidades y salarios mínimos puedan realizar esta distribución, ¿no? O sea, cocinar la hamburguesa y entregarle. Todo está maquinizado, solo tiene que casi de una manera robótica realizar el proceso de hacer una hamburguesa o unas papas fritas. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, ¿qué queremos buscar? Queremos diseñar empleos productivos y valiosos
donde los trabajadores se sientan más comprometidos y que tengan más conocimientos, donde la rotación de trabajadores sea menor. Y eso ayuda también a las ventas y las ganancias. Y implica también invertir, como decíamos, en el trabajador. Sí o no. Entonces hablamos de que queremos que los trabajadores puedan atender a sus clientes de una manera inesperada pero valiosa. El modelo de mano de obra barata es extremadamente costoso para la economía, si es que lo pensamos. Cuando se reducen los costos de mano de obra, las empresas simplemente transfieren los gastos a cargo de los empleadores al bienestar público. Generalmente cuando le va mal, ¿qué es lo que sucede? Vaya a cobrar su seguro de desempleo, ¿no? Si usted resulta con algún daño psicológico, mental, más probable que utilice el sistema de salud público también. Y esa es la idea, ¿no? De que debido a la eficiencia de las empresas, cuando le va mal a las empresas, ¿qué hacen? Es transfieren estos costos hacia la sociedad en general, que tiene que ver con alguna aportación o algún servicio del bienestar público. Y también, ¿no? Si es que hablamos de esta crisis que estamos viviendo ahorita, las crisis severas aumentan los riesgos de que los desempleados pierdan habilidades y se desanimen a regresar a trabajar. Y esto es un ciclo vicioso, ¿no? De que más desempleo causa más desempleo. Y hay dos razones. Una es porque tal vez lo que hago es menos relevante, y la otra es justamente porque se desaniman, ¿no? Los trabajadores se desaniman después de un largo periodo de infructuoso de encontrar trabajo. Siempre digo, en mi caso, a mis estudiantes siempre les preguntaba, ¿y cuánto fue el tiempo que más pasó usted desempleado? Y en general me decían entre 2 a 6 meses, y eso es lo normal. En mi caso les decía, alguien ha estado desempleado 18 meses. O sea, 18 meses fue mi caso, ¿no? Antes de entrar al IAEN, que estuve básicamente desempleado 18 meses. Es porque los ciclos para mi trabajo, en cambio, son complicados, ¿no? Esencialmente están alineados a un periodo académico. Si uno no es conocido, tal vez tenga que publicar en alguna revista de esa institución y se hace conocer. Entonces, sí, o sea, si queremos hablar de alguien más desanimado a trabajar, debería ser yo. Sin embargo, hablando de la resiliencia, yo siempre estuve claro que la meta, si iba a regresar a Ecuador, iba a enseñar en algún lado y ser parte de una institución, iba a ser el IAEN, porque me gustaba mucho su objetivo, que es básicamente capacitar al sector público como docencia, e investigar sobre políticas públicas que pueden mejorar a la sociedad. Entonces, me aguanté esos 18 meses de desempleo porque quería acabar en el IAEN. Yo preparé mi carpeta justamente para el IAEN y tuve esa suerte. Al final, esos 18 meses entré como profesor principal, ¿no? Entonces, en parte es la resiliencia, ¿no? De que nunca perdí la esperanza. Siempre me preparé para entrar. Yo no entré con palancas. Me hicieron la introducción, pero esencialmente la manera que me hice conocer es publicando un trabajo. Si alguna vez usted publica un trabajo, tal vez 6 meses le tome escribir, y hasta que se publique su trabajo y lo presente ante un público, ya pasó un año, ¿no? Por eso esos 18 meses. Después, claro, no, después de presentar el paper que publiqué, creo que al mes o 2 ya me llamaron para decir, venga a una entrevista, ¿no? Y ahí sí, y ahí supe que lo podía lograr. Entonces, no desanimarse en mi caso, esa resiliencia, esa psicológica o esa preparación era necesaria, ¿no?
era irse en contra de toda la marea y encontrar esa meta, ¿no? Entonces, prepararse mentalmente y tener las habilidades necesarias para estar en el momento correcto es parte de esa resiliencia, ¿no? Es parte también de un programa doctoral. Es que lo piensan, usted tiene que estar dispuesto a que lo rechacen a cada rato, es parte del trabajo, ¿no? O sea, esa resiliencia que tienen las personas que logran completar un PhD es admirable, ¿no? Porque a cada rato le van a decir que está mal el trabajo, que está pésimo, o hay gente que usted sabe que el trabajo es bueno, pero no lo aprecia. Entonces, la resiliencia es esencialmente eso, ¿no? De que podemos rebotar del rechazo, podemos regresar de todo lo que nos lanzan, o sea, ¿no? Y por eso, créanme o no, alguien que tenga un doctorado de verdad, que lo hizo a tiempo completo, debería recibir algún reconocimiento porque vivimos del rechazo, ¿no? Nadie nos vio cuando nos matábamos haciendo los papers, cuando nos rechazaban una y otra vez los papers, ¿no? Usted solo ve el resultado de hoy. Entonces, eso también se lo debe construir. Por eso, este paper no solo es relevante a la crisis que vivimos, sino también a los casos individuales que usted tenga, los desafíos que vengan, ¿no? Entonces, justamente hablamos de eso, ¿no? Y aquí hay una frase excelente que podría resumir esta política de crear mejores empleos, ¿no? Y va con esas 4 dimensiones del equilibrio, de recuperarse, de pensar a largo plazo. Y viene Confucio, ¿no? Si tu plan es de 1 año, siembra arroz. Si tu plan es de 10 años, siembra árboles. Si tu plan es de 100 años, educa al pueblo. Entonces, crear esa civilización requiere muchísimo tiempo. Pero una vez que tengamos esa base de un pueblo educado, estamos creando esa resiliencia, ¿no? De que lancen lo que nos lancen, estamos preparados para adaptarnos al nuevo entorno. Si hablamos a más políticas prácticas de esto, estamos hablando de mejorar el seguro de desempleo. Hablamos de la legislación para proteger el empleo. Hablamos de esquemas de trabajo a corto plazo, de trabajos transitorios, de empleo joven, de darle experiencia a esa parte de la población vulnerable. Está en ese, como que dice, en esa disyuntiva entre, bueno, me pedían habilidades, aquí está mi título. Y ahora que tengo el título me dicen experiencia, ¿y de dónde quiere que saque la experiencia? Si el tiempo que dediqué a sacar las habilidades no tuve la oportunidad de adquirir experiencia. Entonces, hablamos de que a nivel de política pública se debería pensar en estas pasantías, se debería hablar de empleo a corto plazo y dar esos incentivos a los empleadores. Entonces, estos programas de empleo joven es esencial también para hablar de la calidad del trabajo. De que no solo es encontrar trabajo a sueldo de esclavo, sino también, como decía, existe en el empleo que me quieren dar esta posibilidad de crecer, ¿no? De tener más conocimientos, de hacer mejor mi trabajo. Entonces, esa es una. Si hablamos de la otra, que tiene que ver con introducir fricción y limitar la escala de las operaciones, libre comercio es muy controversial. Libre comercio, no, el que promueve el libre comercio generalmente son las economías que tienen mucho que vender al mundo. Son las que exportan ya mucho al mundo. Entonces hablamos de que el libre comercio, para introducir fricción, hablamos de que el comercio, yo creo en comercio libre, pero antes de que sea libre, yo creo que el comercio debe ser justo. No podemos competir en la misma condición, en las mismas condiciones. Entonces, yo no veo
a países pequeños que promueven libre comercio. Los que promueven libre comercio generalmente son los que ya tienen mucho que vender al mundo. Y si no está usted en la capacidad de competir con los titanes, estamos hablando que hay que introducir esta fricción. Leyes antimonopolio también, de que generalmente, y nosotros lo vemos en nuestro país, las empresas que exportan son muy pocas y solo son esas, ¿sí o no? Entonces vemos otra vez ese resultado de la distribución de Pareto. Entonces las leyes de antimonopolio lo que tratan de garantizar es justamente lo que decíamos, que la mayoría sobrevive y tiene lo suficiente para crecer sosteniblemente a largo plazo. Muy pocos son los que se llevan o tienen extremadamente grandes ingresos y muy pocos también son los que quiebran. Es una ley antimonopolio lo que esencialmente quiere llegar a hacer es esa distribución gaussiana o normal. Y otras de estas, y podemos hablar también en esta pandemia, hablar de la estrategia de soberanía alimentaria, por ejemplo. Los que nos han mantenido vivos en esta pandemia son nuestros agricultores. Entonces, se puede hacer un argumento que para aumentar la resiliencia para la próxima pandemia o el próximo choque externo que tengo, es desarrollar nuestra propia economía, ¿no? Y especialmente una estrategia de soberanía alimentaria ayudaría mucho también a la resiliencia. Esa es una de las razones por qué hemos sobrevivido todo este tiempo sin escasez de comida, es justamente por nuestros agricultores. ¿Y qué más? Vamos a ver, ya estamos por terminar. Y la última es esta educación para la resiliencia, ¿no? Y si hablamos de cómo aprenden ustedes administración de empresas, el enfoque es de eficiencia, ¿no? Siempre estamos capacitando estudiantes a que midan básicamente las metas a corto plazo. Sin saberlo, no es culpa suya como estudiantes que les enseñen eficiencia y más eficiencia. Y el problema es que los negocios o las empresas que son altamente eficientes les falta la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de que cuando venga un shock puedan recuperarse. Y esta es la idea, ¿no? De que la administración, este título de ingeniero de administración en empresas, básicamente estamos hablando de cómo optimizar costos, ¿no? En el caso de los contadores. En el caso de recursos humanos, estamos hablando de cómo eficientemente usar el recurso humano, o sea, las contrataciones. En marketing también es lo mismo, ¿no? Estamos diciendo cuál es la mejor manera de llegar al cliente y los segmentos donde queremos vender. Entonces, esta meta de la sobreeficiencia no es mala, ¿sí o no? En sí, como su concepto, pero no debería ser la única razón por que una empresa mida sus objetivos. Porque estas generalmente son metas a corto plazo, ¿no? O sea, si usted quiere mejorar la eficiencia del personal, córtele las horas de trabajo y a nivel contable se va a ver que usted le ahorró plata a la empresa, pero ¿realmente creó una mejor empresa a largo plazo? Entonces, hablamos de esto, ¿no? Sí, de que si hablamos del futuro de la democracia capitalista, la educación en las ciencias administrativas debería favorecer y ser una voz que favorece la resiliencia. Entonces, creo que aquí es una buena manera de resumir todo lo que hemos dicho, ¿no? La educación a la resiliencia tiene que ver con crear una base sólida
O sea, es algo así como, si quiere una base sólida, investigue y desarrolle tecnología desde la base, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? China es muy bueno copiando la tecnología de todo el mundo. Últimamente están comenzando a mejorar el desarrollo de su propia tecnología. Pero hasta entonces, China es una economía que no se basa mucho en sus raíces, sino en el copiar y desarrollar la tecnología de otros países desarrollados. Entonces, a eso hablamos. Si quieren crear resiliencia a largo plazo, hay que tener una buena base, una raíz. Y China lo está logrando, ¿no? Ahorita hablamos de aparte de que las copias de los teléfonos y los sistemas, China también está desarrollando mucho lo que es la tecnología 5G. Entonces, se está creando las bases para esa resiliencia. Y la otra es también la resiliencia en equipo, de que la idea no es tanto robotizar los procesos, sino incluir a la gente, ¿no? El mejor recurso que puede tener un país está entre una oreja y la otra, ¿no? Es esta materia gris, que es la que pueda crear innovación. Entonces, invertir en la gente, y los países escandinavos lo muestran, invertir en la gente es el mejor uso de los recursos de una sociedad. Y aquí está, si es que queremos resumir toda esta presentación, ¿no?, de la resiliencia, ¿no? En algún año este árbol sufrió un shock externo, ¿sí?, ¿no?, que lo dobló y lo mantuvo en la tierra. Sin embargo, logró adaptarse y sobrevivir. Pues la resiliencia es este concepto, si queremos resumirlo en una foto, es algo le sucedió a este árbol en alguna década, un año, que en teoría debería haber muerto, ¿no? Pero lo que muestra es que la resiliencia de este árbol, la adaptabilidad a su entorno de este árbol, permitió que pueda crecer aunque sea en horizontal y tener las hojas, ¿no? Y estoy seguro que en teoría este árbol también podría reproducirse, ¿no? Es que ya tiene hojas, podrá tener flores y podría polinizarse, y etcétera, ¿no? Entonces, la idea de este concepto de resiliencia económica tiene que ver que queremos cambiar estos resultados de distribución de Pareto a una más gaussiana, ¿no?, una más distribuida normalmente, que sea donde se observa un sistema que es mucho más vulnerable y menos justo. Entonces, por lo tanto, construir resiliencia requiere impulsar la capacidad de los individuos, las sociedades y los países para responder a los reveses. Y estas instituciones tienen que ser sensibles y tener políticas efectivas que puedan crear una dinámica sostenible para reforzar las capacidades individuales y las condiciones sociales que fortalezcan la agencia humana y permita a los individuos y a las sociedades a ser más resilientes. Gracias, estoy abierto a cualquier pregunta que tenga sobre este concepto. Agradecemos la participación del doctor Po Chung Lee. A continuación vamos con la ronda de preguntas. La primera, doctor. ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a tomar a nuestro país una resiliencia después de esta pandemia? Es difícil decirlo. O sea, no hay, claro, no, la respuesta no es 5 años ni 10, pero estemos hablando de qué condiciones tenemos que tener. Si hablamos de instituciones, lo que debemos mejorar es el bienestar social. En una pandemia como esta, ¿qué aprendimos? De que a nivel de salud no estamos listos para... o sea, no tenemos, por ejemplo, ciertos indicadores, ¿no? Ciertas camas UCIs o si hablamos de la respuesta hospitalaria, hemos hecho lo mejor que podemos, sin embargo no es suficiente.
En el caso de la respuesta alimentaria, estamos diciendo a la gente, quédese en su casa, pero no hay la solución alimentaria. Y sabemos que nuestro país tiene comida, nunca ha faltado. El problema siempre ha sido la distribución. Entonces, hasta que no tengamos estas instituciones establecidas para, como quien dice, proteger a la población, y estamos diciendo que no es una cuestión de tiempo, sino una cuestión de tener estos mecanismos para proteger a la gente. Seguros de desempleos, por ejemplo, también es otra. Y como en los próximos 5 años el gobierno, las políticas públicas puedan ofrecer en la recuperación. No solo es lo que decimos, ¿no? Créditos blandos o vaya a hacer su propio negocio. No es necesariamente eso, sino decir, mire, ¿cómo empujamos a la gente que tome esos riesgos? Sabiendo que usted salud y alimentación y educación no le va a faltar. Educación es una meta a largo plazo. Si queremos ver resultados, estamos hablando de 25 años, ¿no? Pero empezando a hacerlo bien desde hoy. O sea, toma una generación para poder cumplir con esas metas de resiliencia, ¿no? O sea, y esto es lo que vemos con la gente que nos escucha hoy, es usted se quiere educar, no por necesariamente un trabajo, sino tener las capacidades, y créanlo o no, lo que nos está diciendo el mundo es que el trabajo que usted tiene no está asegurado el resto de su vida, ¿no? Con la longevidad que vaya a tener usted, la gente vive más tiempo. Estamos diciendo que usted tiene que prepararse a cambiarse de línea de trabajo 3 o 4 veces en su vida. Entonces, ¿cómo preparamos a la gente para esto? Es la educación, es darle las habilidades para poder adaptarse a su entorno. Y eso no tiene una fecha, ¿no? No es 25 años, sino es hasta lograr que la mayoría de nosotros estemos, tengamos el conocimiento para adaptarnos. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los métodos de contratación en países desarrollados y las empresas ecuatorianas deberían realizar un benchmarking de estos métodos y aplicarlos en nuestro país? Sí, o sea, claro, no. Yo creo mucho en los compromisos, ¿no? No es solo que la empresa privada tiene que hacerlo o solo el Estado tiene que hacerlo. Es esencialmente los dos, ¿no? Usted debería crear un fondo con su empleador para justamente esas eventualidades, ¿no? Y poder llegar a usar esto, ¿cierto? La idea es que usted lo piensa antes. ¿Por qué tenemos 13º, 4º y 5º en este país? Es que el pueblo conoce al pueblo, ¿no? Los líderes conocen a su pueblo, saben que no ahorran. Entonces, antes obligatoriamente había que pagar un 13º, que es el bono de la Navidad, porque si usted se gastó toda la plata el año, no va a tener para el bono de la Navidad. Para que todo el mundo pueda pasar feliz, se diseñó el 13º. El 14º se le diseña ¿para qué? Para poder pagar los útiles escolares. Como usted no ahorró el resto del año para este gasto, entonces le metemos a que el empleador lo haga. ¿El 15º para qué es? El 15º es el ahorro para su jubilación. Entonces, claro, no. Esos tres, si es que no se los desmensualiza, ¿no? Si usted los mantiene de mes a mes, o sea, usted lo paga en el momento que dice la ley que tiene que pagarlo, es un mecanismo de resiliencia. El 15º es para su jubilación. Usted acumula un salario todo el año para su fondo de retiro. Entonces, cuando quitamos esto y lo desmensualizamos, conociendo el patrón de gasto de nuestro pueblo, vemos que a largo plazo, si usted desmensualiza, especialmente el 15º, va a ver que en 30 años usted ya no tiene esa resiliencia. Usted va a estar estamos pensando a largo plazo para el pueblo, especialmente en ese 15º. Entonces, hablando de esos compromisos,
hablamos de eso, ¿no? De que usted tiene que comenzar a pensar en su futuro y comenzar a protegerse, ¿no? Crear un fondo de ahorros. Y si no tiene el ahorro, piense en las habilidades que va a necesitar de aquí a 20 o 30 años para poder mantener el ingreso y el gasto. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Pues, hablar de políticas, unas son las forzadas, ¿no? El fondo del 15º, que lo llamamos. El fondo de reserva es justamente para protegerle a usted del futuro, ¿no? De que usted se gastó todo, pero aunque usted tiene un fondo de reserva que tal vez le sirva a futuro. Entonces, pensamos a nivel de política pública cómo protegemos a la población, a veces sin que se den cuenta, ¿no? Y a veces tiene que ver con esos compromisos, ¿no? De que también puede usted crear otros fondos de pensiones aparte de lo que le dice la ley y protegerse justamente de estos cambios que se van a venir de aquí a 20 o 50 años. Estoy seguro que usted no va a trabajar en lo mismo en los próximos 25 o 30 años, porque este mundo cambia mucho más rápido que antes. Y tenemos la última pregunta, doctor. ¿Cómo se puede equilibrar la distribución de la riqueza en nuestro país, que está concentrada en el 20% de la población? Justamente era esto, ¿no? Crear más competitividad. Y crear más competitividad que no solo favorezca a los que ya son grandes. Claro, no, conociendo al contexto, que no son nuestro país, también son países en desarrollo. Lo que vemos es esa frase, ¿no? Que 20 familias manejan toda la economía. Esa realidad también es verdad en la India, por ejemplo. O sea, es un país enorme, ¿no? En este caso ya no son 20, tal vez sean 20,000, pero no cambia la relatividad. Entonces, la única manera que usted puede crear una mejor distribución es dándole las mismas condiciones, las mismas condiciones para competir. El que le va a traer la competencia no es otro grande. El que le va a traer la competencia es alguien innovador que viene desde abajo. Si hablamos en pizza en Quito, por ejemplo, Pizza Hut ahorita le toca vender 2x1 todos los días, pero ¿por qué? Porque existe Los Tíos, creo que se llama una pizza cubana que da precios mucho más bajos y la competencia en ese caso vino de abajo, ¿no? No vino otra multinacional, Domino's o Papa John's, a pelearse con Pizza Hut, sino que vino de negocios que lograron romper ese esquema, ¿no? Entonces, crear, por ejemplo, en otras maneras, en nuestro país, la economía social solidaria tiene mucho potencial, porque es autóctono, y justamente hay que romper estos esquemas de consolidación y concentración. En este caso, las empresas no son de un solo dueño, sino son de una comunidad o una comuna. Y ellos también buscan ser competitivos, eficientes, pero la distribución de esas ganancias y el proceso democrático de decidir qué hacer con sus patrimonios es lo que puede cambiar y hacerlos más resilientes, ¿no? Usted no viva de la decisión de una persona, el jefe, sino de construir la comunidad en democracia y ver qué hacemos con nuestros patrimonios y con las empresas. Entonces, hay mucho potencial en lo que es la economía popular social solidaria. Agradecemos la participación del doctor Po Chung Lee. Muchas gracias, doctor, por enriquecernos con sus conocimientos y damos por finalizada con la cuarta ponencia. Muchas gracias, Juan. Suerte a todos también. Éxitos. Y damos la cordial bienvenida a nuestro quinto ponente, el ingeniero